regreso en Rostros, un programa que le acerca a hombres y mujeres de la ciudad de Las Tunas que desde distintas esferas hacen más por visibilizar y hacer mejor nuestra sociedad. Hoy nos acompaña Ronald Hernández Torres, un médico que no solo aboga por la salud del cuerpo, sino también del alma, algo que demostró durante su misión en la lucha contra el ébola. Ronald, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer enorme estar con ustedes aquí y compartir algunas experiencias. ¿Y cómo comienzan las experiencias de Ronald en la medicina? ¿Cómo nació ese bichito por la profesión? Bueno, la experiencia en la medicina, no voy a decir años porque me duele eso siempre afecta, y más después que le salen las canitas a uno. Pero bueno, mi abuelo materno era enfermero. Un enfermero que tenía un gran prestigio en Bane. Yo en realidad soy holguinero. La gente lo quería mucho. Incluso yo recuerdo cuando salía con él que todo el mundo era Paquín. Y eso el bichito fue empezando por ahí. Cuando estaba en el primero quería una carrera militar, entre comillas, porque en realidad quería medicina. Al final me fui para medicina. Y para acabar de gustarme, recuerdo que en primer año de medicina estábamos rotando por una asignatura que se llama Sociedad y Salud, que era una asignatura que se rotaba por los consultorios 45 días, los primeros 45 días del curso. Y llego con el médico de la familia, me acuerdo el doctor Torné, tremendo médico, ya tiene unos cuantos años, pero bueno, fueron los primeros médicos de familia de este país. Y llegamos a una casa donde habían unas ancianitas. Y el doctor me presenta, un estudiante de primer año, y cuando empiezan a preguntarme, que dije que sacaron, que era nieto de Paquín Torres Gómez de Cádiz, la viejita, vaya, parecía que había nacido, que había renacido. Ese era el mejor enfermero que había en este país, ya había fallecido. Y bueno, después fueron pasando los años y me gradué en el 92, y desde el 92 para acá estoy ejerciendo mi profesión. Trabajé la mayor parte de mi vida en el municipio de Sagua de Tánamo, Holguín. En el 2013 me mudé para acá, para Las Tunas. Y entre el tiempo aquí y el tiempo en las misiones que he estado, he hecho todo lo posible porque mi trabajo sea lo mejor en bien de la sociedad y de la población. Y en ese trabajo también has tenido que enfrentar varias responsabilidades desde el punto de vista de la dirección en distintas instituciones de la provincia de Las Tunas, luego de que llegas ya desde tu ciudad natal hasta este territorio. Sí, en realidad comencé a dirigir en el año 1997, comencé dirigiendo la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología de Sagua de Tánamo. De ahí pasé a la Vicedirección de Asistencia Médica, de ahí a la Dirección Municipal de Salud. Y bueno, ya al pasar, dirigí en las dos primeras misiones, y al pasar para Las Tunas, en el 2013, de regreso de Venezuela, comencé a trabajar en el Departamento de Atención Primaria de Salud de la Dirección Provincial de Salud, valga la redundancia, y a partir de septiembre del año pasado dirijo el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de aquí de la provincia. Cuando estabas trabajando precisamente en la Dirección Provincial de Salud, es que se entera en Cuba de la decisión y también de la disposición de los médicos cubanos para ir a colaborar en la lucha contra el ébola, una enfermedad que causó muchas muertes, pero que también la mano de médicos cubanos ayudó a salir de ese momento difícil a ese pueblo. ¿Cómo enfrentas ese reto de ir hasta allá y enfrentar una enfermedad que no se sabía cómo iba a terminar? Claro, me tocó de cerca porque al trabajar en el Departamento de Atención Primaria de Salud me tocó ser yo uno de los que seleccionara a los que debían salir de aquí de Las Tunas para la preparación. Desde el primer momento dije, yo quiero ir. Me dijeron, no, espérese, usted selecciona a las personas y después se va. Bueno, finalmente me autorizaron, salí para la preparación en La Habana. Estuve entre la Unidad Central de Colaboración y el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, un mes y medio aproximadamente, y de ahí salí para Liberia, donde estuve los 6 meses. Lo más duro que me ha pasado en la vida. No me imaginé nunca, yo había pasado por otras misiones, pero nunca me imaginé que un pueblo pudiera vivir en las condiciones en que vive el pueblo de Liberia. Realmente es duro, no solamente por el ébola. El ébola causó en esta epidemia más de 21.000 muertos,
pero ha causado siempre esos muertos. En esta ocasión fue algo que decidieron solicitar ayuda a Cuba porque ya se había salido de África la enfermedad. Ya estaba en Europa, en Estados Unidos, y la preocupación era grande. Pero el ébola ha matado durante los últimos 50 o 60 años a miles y miles de africanos. Nunca se va a saber realmente la cifra de muertos porque, por ejemplo, en Liberia muchas tribus no tienen atención médica. En Liberia hay un solo hospital que casualmente y desgraciadamente a la vez estaba cerrado cuando llegamos nosotros. Ahí murieron por la enfermedad del ébola más de 200 médicos y enfermeras a punto de partida de un paciente con ébola que llevaron al salón de operaciones y él mismo fue contaminando al resto de las personas y se fue regando la infección y acabó con el personal del hospital. Cuando llegamos ahí, reitero, no había hospital funcionando. Y los cubanos comenzamos a trabajar en una unidad de tratamiento rústica. Eran en realidad 3 casas de campaña enormes, que con la temperatura que había allí era algo bastante insoportable permanecer las horas que permanecíamos con el traje, pero había que estar con el traje en la zona roja y de ninguna manera puedes quitarte el traje. El traje te lo quitas para salir y para ir para el lugar donde vives, que no nos movíamos a muchos lugares. Eso era tipo monje. Voy de la casa al trabajo y no había movimientos de ningún tipo. Una ciudad, Liberia, que ni siquiera tiene corriente eléctrica, para ponerte otro ejemplo. Y con una extrema pobreza, a pesar de ser un país muy rico en minerales. Tienen incluso petróleo, tienen oro, plata, bauxita, diamante en grandes cantidades. Tienen coltán. Pero un país que desgraciadamente está en manos de transnacionales que lo dominan todo y al final el pueblo no recibe nada. Es la parte más dura. También asumes una misión ya como iniciativa propia desde esta misión y es dar a conocer lo que estaba sucediendo, lo que estaba viviendo la Brigada Médica Cubana por las redes sociales. Sí, yo comencé a trabajar en las redes en Venezuela. Yo tengo un lema que lo tengo desde hace rato, que es amigas y amigos de Facebook resteados. Cuando aquello era con la revolución bolivariana solamente, pero ahora es cuando estaba Chávez, pero ahora es con Maduro y la revolución bolivariana. Me disgustaba que con todas las cosas que hacía la revolución bolivariana a favor de los pobres, en las redes no se viera nada. Entonces yo me di a la tarea de empezar a publicar esas cosas. Cuando llegué a Liberia, dije, déjame seguir y déjame publicar lo que hacemos los cubanos. Incluso había personas de todo el mundo que me decían, y en Liberia hay cubanos, y en África hay cubanos, porque la propaganda en todo momento era norteamericanos. Para ponerte un ejemplo, médicos norteamericanos en Liberia no había. En Liberia habían 3.000 soldados norteamericanos, que fue lo que Obama le dio a la presidenta para combatir la epidemia. La misión a Liberia surge porque cuando la presidenta ve que no puede recibir ayuda ni de Estados Unidos ni de Francia, que le prometió 4 sanitarios, 1 cada mes, y no se los cumplió, le escribió una carta al general de ejército y él mandó a preparar una brigada. Por eso es que vamos para allá. Pero en el mundo no se conocía. Yo tengo amigos de diferentes partes del mundo y ellos decían que cómo era posible que hubieran brigadas cubanas en Guinea Conakry, Sierra Leona, en Liberia y en el mundo no se conociera. Entonces empecé a escribir todos los días. Había veces que escribía 5 de la mañana, había veces que escribía 11 de la noche, depende de los turnos de trabajo que teníamos en la unidad de tratamiento. Y entonces hablé mucho de la bioseguridad, hice muchos comentarios acerca del trabajo, fotos de los sobrevivientes, y una cosa que sí me gustó fue que ayudé mucho en la comunicación de los compañeros que estaban allá conmigo con sus familiares. Te voy a poner un ejemplo, me decía un compañero, mira, mi hija cumple años tal día, los 15, me acuerdo uno de comunícate allá, tú que te llevas bien con la prensa, cuando que yo no tenía casi relaciones, y al final logré un engranaje, periódico Granma, Juventud Rebelde, Randy, que fue una gente que me apoyó mucho, mucho, mucho. Y ese día del cumpleaños de la muchachita le transmitíamos un mensaje desde allá. Entonces,
muchachos venían y me decían, muchachos, bueno, entre comillas, diferentes edades, Ronald, pues yo quiero que publiques una foto para que salga en el periódico, digamos, de mi provincia. Y yo mandaba esa foto para el periódico de la provincia. Y el otro, no, una entrevista para que vaya para el periódico tal. Y yo, al fin y al cabo me convertí, la gente dice periodista, no, yo simplemente un comunicador. Un médico que comenzó a hacer algo que le gustó, que le dio algo de resultado y que dijo, vamos a hacer algo que cambie un poquito mi vida y que me ayude a ocupar el tiempo que a veces tenemos que no tenían que utilizarlo. Allí no se puede salir, como te decía, a ningún lugar. Entonces había que hacer algo. Y dormir no iba a dormir. Era mejor dedicarlo a estudiar. Y a mí siempre me ha gustado saber qué pasa en el mundo. Y no solamente qué pasa, sino comentar también, porque me gusta esa parte del comentario. Y me dediqué a eso. Fue algo que primero empecé con un telefonito. Ya después fue mejorando la tecnología y ya escribía más fácil. Pero fue algo que de veras comencé, dio resultado, me gustó, lo seguí y lo sigo haciendo en el poco tiempo que tengo. Que ahora el tiempo sí es más complicado. Llegas a Cuba y te convierten en miembro de honor de la Unión de Periodistas de Cuba. ¿Qué significó para ti? Primero, nunca pensé que llegar a miembro de honor. De veras, fue algo para mí. Imagínate, un médico sin conocimientos ninguno de periodismo que hizo algo por hobby, por ayudar, por dar a conocer lo que hacíamos. Y de momento estar en una asamblea provincial de la UPEC como el Tom Martorell y Aiza Evia entregándome el carnet que porto con todo mi orgullo. Grande, para mí fue grande. Yo he tenido momentos en mi vida que han sido trascendentales y puedo decir, con mi edad ya me he realizado. Yo tuve el honor de participar en la apertura de la embajada cubana en Washington. Eso es otra cosa que me marcó. Es que ya yo le cuento a mis hijos todo lo que hice y digo, por lo menos en 47 años he dejado una huella. No solamente en mi familia, sino en mucha gente que han seguido lo que yo he hecho. Hablas de la familia y la familia constituye un motor impulsor. Es aquel motivo por el que crecen las alegrías cuando se llega, cuando se va, se alimenta la nostalgia. ¿Qué significa la familia para Ronald? La familia es lo principal. Nosotros somos cuatro hermanos muy, muy unidos. Muy unidos que somos uno solo. Estamos geográficamente un poquito lejos. Imagínate, yo estoy en Las Tunas, una hermana en Holguín y dos en Moa. De aquí a allá hay 300 kilómetros. Pero es como si estuviéramos siempre juntos. Y en los momentos en que nos vemos es como si siempre estuviéramos juntos. Tengo mis padres vivos, gracias a Dios, eso es importante. Tengo dos hijos, de ellos el menor de 9 años, que esa ha sido siempre mi vida. Es, lo mejor que me ha pasado. ¿Y esos hijos, alguno ya piensa quizás continuar tu camino por la medicina? Negativo. No. El menor va a ser científico y el grande se dedicó a la parte es técnico en la parte del azúcar, pero el menor va a ser científico. Dice él que es científico, pero no médico. Así que dejarlo que el tiempo pase, a ver al final qué es lo que desea. Sabes que esas cosas no deben nunca presionarse. Y creo que la medicina no le va a gustar mucho porque él sufrió mucho con la misión mía de León. Eso estuvo meses que psicológicamente se sentía muy mal. Sufrió mucho con la misión. Los comentarios que había en la calle eran muy negativos. Todo el mundo decía que no íbamos a regresar. Por la preparación que tuvimos y por hacer las cosas que hicimos casi a la perfección, minimizamos los efectos. Pero al final tuvimos que sufrir la pérdida de 2 compañeros. No por el ébola, porque en África hay de todo, pero desgraciadamente por malaria cerebral, que fue fulminante en los 2 casos. Y el que se enfermó de ébola, feliz, y pudimos tenerlo con nosotros el resto de la misión, porque después que estuvo ingresado se recuperó
y se reincorporó a la misión. Comentabas que ya te sientes realizado, pero sin embargo siempre quedan algunos sueños, algunas metas en el camino por transitar. ¿Cuáles son esos sueños? Sueños siempre hay tantos. Me gustaría ir de nuevo a África. Me gustaría que lo que comenzamos en Liberia siguiera. Por ejemplo, en Liberia no hay misión médica. No me gustaría estar mucho tiempo. Me gustaría solamente ver cómo está aquello allí y que podamos los cubanos apoyar a ese pueblo. Saliendo nosotros de allí o al salir de allí se creó el Comité de Amistad Liberia-Cuba. Yo me comunico incluso con uno de ellos, que es Serli Cané, que incluso estudió en Cuba hace muchos años, se hizo licenciado en Cultura Física. Y es un pueblo que está necesitado de la ayuda de este pueblo. El cubano no reconoce las bondades de lo que tenemos hasta que no sale. Vemos la educación y la salud, la seguridad social, la tranquilidad ciudadana como algo normal. Pero el que va a un país de eso, y yo estuve en Honduras, que es muy violento, Venezuela, que ha tenido muchos problemas, y Liberia. El que llega a un país de esos ve lo que significa tener al lado un maestro, un médico, que desgraciadamente no lo tienen. Y bueno, lo que yo aspiro en mi vida, lo que me queda de las metas es seguir trabajando, tratar de ser mejor cada día y de ayudar en lo más posible a todo aquel que lo necesite. Gracias a Ronald nuevamente ahora por ese tiempo compartido, acercarnos a tus experiencias. Así termina otra emisión de Rostros, un programa que siempre le acerca a esas personas que desde las tunas contribuyen a tener cada día una sociedad mejor. La gente se muere de fe, el rostro alado después del café, cada minuto anuncia el fin, están tocando fondo. La gente pasa y disimula, la gente calla y acumula, cada cual vale lo que pesa, servida está la mesa.